El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. La pregunta para los niños y las niñas, que tal vez algunos de ellos medio sonolientos, pero se acaban de levantar y están observando en el Zoom. Es la pregunta algo difícil. ¿Qué significa salvar? ¿Qué significa salvar? Miren, nosotros tenemos dos significados de la palabra salvar. El primer significado, el más común, es sacar de un apuro dramáticamente. Uno se está ahogando, lo salva. O otro significado, que es el del Evangelio, es dar vida. Dar vida. Esta es la palabra más exacta que viene del latín, se usaba al inicio, saludar, salvar, saludar. La U se fue cambiando en V, transformación de la lengua. Por eso ustedes dicen la V, eso, la V. Una U que se transformó en V. Salud, dar, salvdar. Quedó salvar. Entonces, salvar no es solamente sacar de apuro, sino dar vida, sostener la vida. Este es el significado de cuando decimos Jesús nos ha salvado. Jesús nos ha dado la vida. Salud dado. Nos ha dado la vida. Nos ha devuelto la vida. Jesús Salvador. Bien. Entonces, niños, sepan discutir eso en la casa, el significado de salvar cuando nosotros hablamos en la iglesia de Jesús que salva, la salvación, el Salvador. Hoy vamos a reflexionar sobre este Evangelio y estas lecturas con 3 pasos. Primer paso es hacer la comparación en la primera lectura entre el exilio a Babilonia
de los israelitas, 500 años antes de Cristo aproximadamente, estuvieron 70 años allí, una vida terrible, una experiencia dolorosísima, por supuesto. Y luego el segundo paso y el tercer paso. Segundo paso, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y el tercer paso, todos vamos a recibir la vida que Dios quiere darnos y que Jesús ha querido vivir con nosotros para darnos, para restituirnos esta vida que nosotros con el pecado habíamos dejado. Todos vamos a recibir esta salvación, o algunos sí y otros no, todos o pocos. 3 pasos. Entonces, el primer paso es la comparación entre el exilio de los israelitas y nuestra situación. Dios nos ha creado como el pueblo hebreo lo ha hecho pueblo predilecto suyo. El pueblo hebreo estaba feliz, pero a un momento dado empezó a desobedecer a Dios y entonces cayeron todas las desgracias, no mandadas por Dios, sino como consecuencia lógica de decisiones equivocadas. Entonces vino el exilio, vinieron imperios de afuera y los llevaron a miles de kilómetros de distancia, allá donde está Irán ahorita, Babilonia. Una vida tremenda, una experiencia muy dolorosa. Podemos decir la experiencia del pecado. A nosotros también el Señor nos ha creado para estar con Él, felices, pero la experiencia del pecado nos ha metido en sufrimiento, en problemas, en tribulaciones. Eso. El exilio de Israel como la situación nuestra, de la humanidad. Hay una comparación. Luego, el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Es una pregunta fundamental. El niño todavía no se hace esta pregunta, pero ya el joven que empieza a razonar, empieza a decir, ¿y qué es eso? ¿Y por qué estoy en el mundo? ¿Y qué tengo que hacer? Así debería de ser. Si un joven empieza a razonar, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene el Evangelio? Lo que dicen los cristianos, lo que dicen los católicos. ¿Qué sentido tiene? Y finalmente el tercer paso, ¿todos vamos a ser salvados? Entonces, el segundo paso, el primero ya lo hemos dicho, la comparación. El segundo paso, el sentido de la vida. ¿Por qué Dios nos ha creado? ¿Por qué un papá y una mamá crean los hijos? Por amor. ¿Por qué nos ha creado Dios? Por amor. Para hacernos partícipes de su divina naturaleza y tener una vida en una felicidad inimaginable, junto a Él, por puro amor. Entonces el significado, el sentido de la vida es aprender a amar. Porque si tenemos que estar junto a Dios, tenemos que ser personas que aman, que saben amar, que han aprendido a amar, que aman. ¿Y por qué esta vida? Para aprender precisamente a amar, para poder estar junto a Dios, para tener esa vida. Aprender a amar poco a poco,
porque somos limitados, somos en el tiempo, las cosas ocurren poco a poco. Por eso la vida dura. Bueno, 90 años, 88. 88, yo también. Entonces, nos ha creado el Señor para que aprendiéramos a amar. Imagínense qué importancia que tiene amar. Amar significa dar vida. Dar vida. Pasar en este mundo con este afán, con este deseo, con esta voluntad, con esa búsqueda de ver cómo hago para dar vida. Empezando por aquellos que menos vida tienen, por supuesto. Los enfermos, los débiles, los pobres. Y en eso nos ha enseñado Jesús, que es el modelo del ser humano, precisamente eso. Yo vine para anunciar la buena noticia a los pobres, liberar a los oprimidos, consolar a los afligidos. Eso. Entonces, para eso hemos sido creados, para aprender a amar. Y siempre está en nuestra posibilidad amar, aun cuando estemos en la cama parapléjicos, no podemos hacer nada, pero tenemos la luz de la inteligencia, podemos amar, ofrecer ese sufrimiento al Señor, tener nuestras intenciones de pedir por el fulano, la fulana, esas personas, por la paz del mundo. Las intenciones son muchas. Entonces podemos amar siempre, hasta cuando tengamos una pizca de luz en nuestra inteligencia, en nuestra intención, en nuestra voluntad. Aun cuando estemos muy enfermos, no importa la situación en que estemos, siempre podemos amar. Siempre podemos aprender a amar. Entonces siempre estamos creciendo. Nuestra vida siempre tiene sentido. Porque una persona que trata de ver cómo ayudar, cómo dar vida. Entonces nuestra vida siempre tiene sentido. Y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Por todos los demás. A veces se dice, mi vida no tiene sentido, ya no sirvo para nada, ¿para qué estoy al mundo? Entender eso, la respuesta es, sí que estás en el mundo para aprender a amar, sigue amando. Pero estoy ya sin saber nada, sin hacer nada. Siempre puedes orar. Siempre puedes expresar tu deseo que todo el mundo tenga vida, que todo el mundo se salve. Eso es aprender a amar. Y finalmente, todos nos salvamos esta vida que Jesús ha venido a recuperar después del pecado nuestro, como los israelitas que han vuelto a Jerusalén felices, reconstruyendo el templo. A nosotros, después que Jesús nos ha recuperado la vida para la cual nos ha creado Dios, todos vamos a recibir esa vida, todos o muchos. No sabemos exactamente, todavía no sabemos. Sin embargo, hay muchas cosas que hay que considerar y que no estamos acostumbrados a considerar. Ordinariamente nosotros decimos, no todo se salva, o no todo nos salvamos. Para decir, yo sí me salvo, pero los otros, ¿quién sabe? Así cuando decimos, dividimos que no todos, entonces nosotros nos ponemos de parte de quien se salva. Sí, no todos nos salvamos. ¿Y los otros, quién sabe? Consideramos que Jesús ha venido para que tengamos vida.
Evangelio de San Juan 10:10. Fácil de recordar. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es el motivo para el cual Jesús vino, para que recuperemos esa vida que Dios nos ha dado al crearnos. En el Evangelio de San Juan, acabamos de escuchar, Dios ha mandado a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, juzgar en hebreo es igual que condenar. Y usa la palabra juzgar, condenar. Dios ha mandado a su Hijo al mundo, a Jesús, no para juzgar, condenar al mundo, sino para que el mundo se salve, tenga vida. Interesante. Luego, San Pablo, en la carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3. El ladrón y asesino que estaba junto a Jesús, había estado matando todo el tiempo. Pero en 10 segundos, el primero a entrar al paraíso. No sabemos qué pasa acercándonos a la muerte. Están diciendo que el ser humano muere completamente después de un mes, no sé, algo así. Como quien dice, hay todavía una capacidad de diálogo en la persona que muere. No sabemos. Dios sí tiene capacidades inmensas de seducir, o sea, dándonos tantas cosas, diciéndonos tantas cosas, haciéndonos sentir tantas cosas, que al final, aunque sea los últimos 10 segundos, son cosas que hay que considerar. El infierno es un dogma como existencia del infierno, pero ¿qué entendemos nosotros del infierno? No tenemos el concepto de eternidad, porque hemos vivido siempre en el tiempo, no tenemos el concepto de eternidad. Entonces el infierno eterno no tenemos, no entendemos exactamente qué es eso. Interesante. San Juan Pablo II, 1999, el año del Padre. Dios no hizo el infierno, mejor dicho, el infierno no lo hizo Dios. ¿Estábamos seguros que el infierno lo había hecho Dios? No. Bueno, yo digo esto porque estoy convencido de eso y traigo a colación lo de Juan Pablo II porque es una autoridad. Que lo diga yo o que lo diga él es cosa diferente. Pero yo estoy convencido de eso. También hay que considerarlo. Dios no tiene nada que ver con el infierno. El infierno somos nosotros cuando decimos, mi casa es un infierno. ¿Por qué? Porque viene aquel borracho, rompe la televisión, un infierno. ¿Bien? Tenemos alguna idea tal vez de lo que puede significar el infierno. ¿Verdad? Estar lejos de Dios. Estar lejos de Dios. Personalmente, yo digo lo que dice el Papa Francisco en la
las preguntas que le hicieron. ¿Cree usted en el infierno? Yo expreso solo un deseo. El infierno esté vacío. Es importante considerar que la Iglesia de nadie dice que con seguridad está en el infierno. ¿Cómo no? Ay, sí, la aparición tal, eso no es evangelio. Y que nosotros tengamos la idea, el infierno existe, pero yo tengo un deseo, y con razón, personalmente lo tengo, y me apoyo también sobre lo que dice el Papa. O sea, son cosas que es bueno reflexionar porque tienen algún sentido. Tienen algún sentido. La Iglesia de nadie dice que con seguridad está en el infierno. Por lo tanto, es muy legítimo, muy correcto decir el infierno existe, pero puede ser que no hay nadie. ¿Cómo no? ¿Y de dónde, cómo fundamenta usted que sí hay? Si la Iglesia de nadie dice que con seguridad está en el infierno. Bien, todos se salvan. Mi deseo es eso, que todos nos salvemos. Naturalmente, la conclusión de todo esto es acercarnos más al Señor, porque Él es la fuente de la vida, de lo que deseamos, de lo que queremos. Todo el resto nos aleja de Él. Y eso sí, uno que pasa en el mundo haciendo el mal no es igual a uno que pasa en el mundo haciendo el bien. No sabemos la conclusión, por eso hemos estado reflexionando sobre eso. Pero si hemos entendido bien la cosa en el conjunto, la vida que Dios nos ha dado para que aprendiéramos a amar, para poder estar con Él en la felicidad sin fin, nos dice, trata de estar junto al Señor lo más posible.